Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. A todos. Hacemos un rápido repaso de las tapas del Nuevo Diario y de La Pericana para este fin de semana. El Nuevo Diario dice que ante declaraciones poco afortunadas del CEO de Vicuña es ese gran emprendimiento que se dice que va a haber un RIGI de aproximadamente 15.000 millones de dólares invertidos ahí. Son declaraciones poco afortunadas y dice el Nuevo Diario, conceptos que pueden poner en riesgo la licencia social. Es un llamado de advertencia porque cuando una gran empresa con inversiones de esta magnitud dice que no pueden imponerle que todas las compras o que parte de las compras sean en San Juan, que va a comprar donde esté más barato, quiere decir. Y entonces estamos dando un recurso no renovable, si no es para generar trabajos de sanjuaninos y de empresas sanjuaninas, de técnicos y de profesionales sanjuaninos, y todo se va afuera y contratan de Chile o de otras provincias, esto puede hacer correr riesgo la licencia social. Totalmente distinto es el tenor de La Pericana, que habla de quién fue Mata Hari. O sea que Mata Hari, aparte de que era para su tiempo muy avanzada, salía desnuda en los escenarios, tenía amantes de todo tipo, pero aparentemente era una doble o triple espía. Estaba tanto con los alemanes como con los franceses. Ahí está la historia contada en La Pericana. Señores, esto es La Ventana y estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. América Mayorista, ATA, Alta Tecnología Alimentaria, Municipalidad de Albardón, Avícola Soles, Barceló Combustibles, Barrick, Municipalidad de Háchal, Bioasís, Broker Andino, Clínica Santa Lucía, Cochería San José, Sociedad Anónima, Municipalidad de la Capital, Colchonería Salmuni, Dulcín, Equimel, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Fundación Bataller, Municipalidad de Pocito, Glencore Pachón, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Napoli Frío, Municipalidad de Rivadavia, OSDE, Papelería Salomón, Peluquería Gardela, Municipalidad de Santa Lucía, Prevención Salud, Sindicato Empleados de Comercio, Universidad Nacional de San Juan, UPCN y Coqui Torres Sonido e Iluminación. Comenzamos con un par de noticias. Hoy es noche de columnistas. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en Vamos a recordar, ayer hubo paritaria, hoy hubo un plenario de delegados, por ejemplo, de UDAP, que ya comenzaron a analizar la propuesta del gobierno porque el lunes a las 10 tienen que dar una respuesta. UDAP ya dijo que no, que la rechacen el plenario que realizaron hoy. AMET se reunirá el lunes a las 8 de la mañana y también queda UDA. La tendencia hasta aquí es negativa. El ministro ha vuelto a ratificar que realmente el dinero que se les ha ofrecido es lo máximo. Yo creo que hay algo que es injusto, estos feriados no laborables, no sabemos qué es lo que son. Hoy el comercio funcionando a pleno, en todas las empresas se trabajó, solo el Estado, como al Estado le sobra el dinero, no tuvo trabajo. Y trabajan de lunes a viernes. Esto es injusto hacia el resto de los trabajadores, porque yo estoy de acuerdo que cada uno quiere ganar más y trabajar menos, esto es humano. Todos tienen derecho, pero no planteemos tantas desigualdades, porque esto se parece mucho a demagogia política de muchos años hasta ahora, que se van cortando lo que no se llaman privilegios, se llaman conquistas sociales, lo que lo mantiene a un gremialista en el cargo, ¿no? Pero esta es la realidad. Sí. El empleado de comercio ha trabajado hoy y va a trabajar mañana, y paga su boleto escolar, y tiene una serie de cuestiones que no tienen otros sectores. Entonces empieza a hacer determinados privilegios que irritan a otros sectores.
Vamos con otra información. Vamos a destacar que hay que prepararse para lo que va a ser este recambio de las máquinas que expenden el pasaje de la SUBE. Ahora, además de pagar con la tarjeta de la SUBE, van a poder hacerlo con la de crédito y la de débito. Se están cambiando todas las maquinitas en los colectivos y en breve podrán usarlo de esta manera. El fin de semana, creo que el domingo, vence ya el plazo para presentar las listas. Y este es un tema clave. Sí. Lo plantea el Nuevo Diario de esta semana. ¿Qué es lo que vamos a elegir? ¿Un levantamanos o alguien que tenga inserción nacional y pueda conseguir cosas para la provincia? Es decir, el gobernador, como cualquier gobernador, necesita tener gente en Buenos Aires que le haga gestiones. Hoy en día yo veo cómo se negocia. Mirá, determinado apoyo significa determinadas obras para una provincia. Entonces, si vamos a elegir a gente que levanta solamente las manos, tal vez no sea lo más conveniente. Lo planteo. Le cuento, hubo una reunión de los intendentes justicialistas de Fuerza por San Juan, que es el partido o el frente que nuclea al PJ, y allí han decidido que van a apoyar lo que decida la mesa del Consejo del PJ, o sea, las figuras, que las van a dar a conocer entre mañana y el domingo a última hora que vence el plazo. Y Fuerza por San Juan, y por San Juan, perdón, que es la otra fuerza que nuclea al oficialismo por San Juan, también están manteniendo reuniones. Esto se está haciendo por una encuesta para ver quién es la persona que está mejor posicionada en imagen y en nombre, quién lo conoce más. Y bueno, hay expectativas, decía el vicegobernador, algunos ministros, pero el día también, sábado, domingo, va a presentarse. Además, vamos a saber quiénes se presentan, porque ya venció el plazo para constitución de frentes, pero los partidos políticos como tales pueden presentarse. Por ejemplo, habrá gente que ha formado partido político desgranándose del radicalismo o del peronismo, que ya tiene la estructura armada, y también de la Libertad Avanza. Incluso hay como 2 o 3 partidos que van a aparecer. Esto lo vamos a saber el domingo y como vamos a saber, le vamos a poner nombre a esas figuras. Es un día clave, especial. el domingo. Sí. Además del Día del Niño hay reuniones, los chicos van a tener que, o los padres se van a dividir entre la parte política y los chicos. Bueno, vamos a un tema ya de fondo. Está con nosotros el doctor José Beltrán, abogado de un joven, con un hombre ya, 29 años, ¿no? Sí. 30 años. 30 años. Claro, porque cuando tenía 29 cuando fue detenido. ¿Sabes fue qué pasa? detenido. Yo no sé, últimamente pareciera que la adultez ha desaparecido. Porque te dicen, un joven político de 45 años y después un anciano sexagenario de 60. Entonces le queda a la adultez 10 años nada más. Un montón. Demos gracias. O 5. O 5. Nos acompaña también la doctora Tamarí, porque vamos a charlar con Laura sobre este caso de las adicciones y de las personas que tienen problemas, que puede ser por adicción o no de adicción. Hay también casos de salud, ¿no? Y que se transforman en una agresión o presunta agresión que es peligrosa para terceros. Sí. ¿Querés recordar el caso? Sí, cómo no. Vamos a destacar que esta persona, que fue detenida cuando tenía 29 años, intentó sacar de la falda por una ventanilla de un vidrio a una nena que iba con sus abuelos en un auto, próximo a la Plaza de Trinidad. La Plaza de la Joroba. La Plaza de la Jorobita, exactamente. Y la trató de sacar, bueno, hubo un incidente, el abuelo aceleró, lograron que no se la llevara. Esta persona subió después a una camioneta, unos metros más fue detenido y allí corroboraron que era una persona que tenía realmente problemas en torno a adicciones. Ha estado casi un año detenido en una comisaría y demás y hoy ha habido ya una decisión. Este es un tema que llama la atención, porque alguien que tiene determinados problemas que no son fáciles de llevar, está en una comisaría, no tiene personal especializado la comisaría, tampoco tiene guardiacárceles la comisaría, pero que nos explique el doctor Beltrán los pormenores de este caso. Bueno, el tema de la causa del señor Borghetti, de Gerson, que fue el año pasado, en diciembre del año pasado, fue un hecho que conmovió a todos los sanjuaninos, porque de hecho salió en todas las noticias. Y en ese momento, bueno, se tuvo una audiencia por flagrancia, en la cual
nosotros como defensores solicitamos una junta interdisciplinaria para poder determinar si Borghetti, en el momento en el que se produce el hecho, podía comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, que es lo que se denomina en el derecho penal, lo que determina si es una persona inimputable o no para el derecho. En ese momento, la defensa solicitó, aparte de la intervención de profesionales de la OMA, que es la Oficina de Medidas Alternativas, dependiente del Poder Judicial, donde a Borghetti en ese momento lo abordaron profesionales de la salud, una psicóloga, un médico psiquiatra y un asistente social, porque también se tiene que hacer un informe socioambiental, es decir, cómo vive, con quién vive, su entorno, su historia familiar. El resultado de ese informe fue arrollador, por decirlo de alguna manera, certero, concreto, a criterio de la defensa, sin posibilidad de oponerse. En ese momento se solicitaron dos cosas por parte de la defensa al magistrado. Primero, el sobreseimiento, entendiendo que era una persona inimputable, y segundo, una medida de seguridad, porque una persona en el estado en la que estaba en ese momento, Gerson, no podía estar en la calle, por decirlo de alguna manera, porque era una persona peligrosa para sí misma y para terceros. Y este segundo tema, que fue el pedido de internación de esta medida de seguridad, es lo que nos llevó aproximadamente 8 meses. 8 meses que hubo desfile de profesionales, donde también fueron a ver los profesionales de manera privada a Borghetti, donde tuvo descompensaciones, donde se estuvo determinando realmente, porque, a ver, el problema radica en que el magistrado necesitaba la certeza para tomar la decisión de la medida de seguridad, si había un criterio de internación para Gerson o un tratamiento ambulatorio. Y ahí es donde se plantean las fricciones con los diferentes profesionales. Habían algunos que decían que no tenía criterio de internación y que con un tratamiento ambulatorio era más que suficiente, y otros profesionales que necesitaba tratamiento médico e internación. Esta persona, entre otras cosas, tenía problemas de adicciones muy graves, ¿no? A él después del informe, de que lo examinan, se le diagnostica un trastorno dual, que se llama, de bipolaridad, creo que es tipo 1, además con un consumo excesivo de estupefacientes, un cóctel explosivo para la cabeza de cualquier persona. Está bien, o sea que presumiblemente ha pasado por crisis de abstinencia en una comisaría. En una comisaría. Bueno, ahora sí consultamos un poquito a la doctora Tamarí estos casos, que tal vez no sean tan especiales, ¿no? Que hay muchos casos. A ver, creo importante entender, hay como dos cosas, ¿no? Cuando el doctor habla de lo que son las medidas de seguridad vienen asociadas digamos, a la justicia penal, ¿sí? Y los tratamientos la justicia penal habitualmente no los ordena, habitualmente los ordena o los solicita la justicia civil. Entonces, digo, es como que se empieza a mezclar, cuando pasan estas cosas, se empieza a mezclar la justicia penal con la justicia civil y se entorpece, ¿sí? Si actúan las dos juntas es como que, porque en realidad prima la penal, hasta donde yo tengo entendido. Sí. Son poco frecuentes estos casos. Son poco frecuentes, porque la mayoría de las veces ingresan por flagrancia, se hace la audiencia, cuando se considera que hay una posible inimputabilidad digamos, un padecimiento de salud mental, se le da intervención automáticamente a asesores de menores incapaces y ahí pasan directamente, casi automáticamente, a las medidas de seguridad o a una medida alternativa que eventualmente puede hacer una probation en algunos casos. ¿Sí? Pero digamos, en la historia, digamos, yo nunca he tenido un caso que después de 9 meses llegue a la internación. ¿Sí? Digamos, habitualmente llegan antes. Tengo uno puntualmente en la cabeza donde fue el mismo día, lo llevaron, el juez determinó la internación hasta que, ¿por qué? Porque había intervenido el asesor de menores incapaces, habían determinado en esa audiencia primera que tenía que estar con cuidados médicos. ¿Sí?
a veces, pero bueno, sin duda puede pasar. Puede pasar. En este momento se lo han dispuesto la internación en el Hospital Lanteri. Sí, el día de ayer el magistrado resolvió, entendemos, de una manera ejemplar, tanto el sobreseimiento como la internación de Gerson en un establecimiento público, de la salud pública, tanto Julieta Lanteri o el Hospital Giordano, José Giordano, que creo que es el Hospital de Albardón, dependiendo de en qué institución hubiese cama para que se pudiera alojar Gerson. Hoy esta persona es peligrosa, sigue siendo peligrosa para sí o para terceros. Yo considero que sí. Sí. Igual la peligrosidad es algo que no evaluamos nosotros, digo, No lo la evalúo. peligrosidad es algo que se evalúa desde lo jurídico. De lo jurídico. Nosotros podemos evaluar riesgo cierto e inminente, que podemos considerar que es bastante cercano a la peligrosidad, pero digamos, cuando uno evalúa a una persona que dice que va a hacer tal o cual cosa, ¿sí? En el caso de esta persona, el riesgo fue cierto, no fue inminente, fue pasado, digamos, ¿no? O sea, hubo riesgo cierto. Ahora, esto del secuestro de una nena, ¿qué puede haberse pasado por la cabeza? ¿Ha tenido oportunidad de charlar con Sí, él? yo tuve varias conversaciones en su momento, cuando fue el hecho, que tuve la posibilidad de asistirlo en comisaría y después previo a la audiencia, y realmente me dificultó muchísimo mantener una conversación coherente. En su cabeza los hechos habían ocurrido de una manera muy diferente a lo que nosotros lo podemos percibir a través de nuestros sentidos o lo que salió en los diarios o en los videos. Sí, sí. Bueno. Sí, yo me acuerdo cuando lo detuvieron, era como que deliraba, o sea, sus expresiones eran... Desde todo punto de vista es lamentable, ¿no? Sí, aparte es con la edad lamentable, que pero tiene. son problemas que la sociedad debe tratar con ellos, ¿no? No es tan fácil, me No. imagino, resolverlos. A ver, creo que lo más importante es entender que nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera, por supuesto. Sí. Sí, digo, nadie está exento Sí, de sí, eso. sí. Sí, digo, el hijo de cualquiera, Sí, sí. Hay el muchos padre de casos cualquiera. en estos días, ¿no?, de chicos que han sido la mamá, y le cuento rapidísimo, una señora que casi le queman la casa a los vecinos porque el hijo roba para drogarse. Y ella decía, a mí también me roba, lo he llevado a la justicia, lo he llevado a tal... No hay una internación total y la estaban por linchar a ella. Y la justicia, o sea, tuvo que intervenir porque le iban a quemar la casa. Y en Caucete ayer también, una señora, el hijo había ido a robar, la señora se da cuenta que ha robado, mientras el señor hacía la denuncia, la madre fue a devolver las cosas. Patricia, hemos tenido acá en este programa testimonio de madres Que venían a pedir ayuda. que vienen a pedir ayuda porque no pueden controlar Las el drogas. hijo, Sus las hijos. adicciones del hijo. Esta es una realidad, por eso Sí. digo que es una realidad, no solo argentina, ¿no? No, mundial. Es Y mundial. no es un problema actual, digo, es un problema que viene de larga data, de años Sí, o de sí, siglos tal vez, ¿no? Pero se está dando, o hay más, o son más Creo frecuentes. que lo estamos viendo y nos estamos dando cuenta de que hay ciertas cosas que no están bien, Sí. ¿sí? Que no nos hacen bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias, doctora. Gracias. Vamos a nuestro primer corte, ya volvemos. Cumplen años hoy. Iván Sánchez, William González, el empresario gastronómico Carlos Palito González, Gladys Orellano, Javier Díaz, Diego Giljam, Cristian Guglielmone, el médico Ramón Luege, el abogado Marcelo Miranda Marini, la contadora Fabiana Madcur, el subsecretario de Informática Pública Marcelo Rivas, Sebastián Ferrada, Romina Mínguez, Jeremías Aguilera y León Morando. Tilla. Total. Bueno, están hablando de comida los señores columnistas. Vamos a hacer un club epicúreo. Tenemos mejores cocineros que opinadores. O las dos cosas al mismo tiempo. Vos sabés que estamos... Bueno, viernes a la noche hay que pensar en... Bueno, hoy nos acompaña, ya presentamos la doctora Laura Tamarí, es médica psiquiatra. Está Carlos Fernández, coach y psicólogo. Pierluigi Pierantozzi, ingeniero agrónomo, y creo que es un ingeniero todoterreno, porque el tema que tocamos sabe. Y Alfredo Nardi, que es abogado especialista en temas de defensa de la salud, ¿no? Es un excelente grupo.
Y queremos sí dejar en claro que había una promesa que se cumplió. Sí, sí, claro. Alfredo Nardi fue tal vez de los que más insistió que lo cumpliera. Claro, claro. Se iba a hacer una película sobre el tema. Es un español haciendo una paella. Un español andaluz, no valenciano, pero cumplió. Señor Sorprendió. Carlos Fernández, sorprendió. Bueno, muchas gracias. Muy buena la entrada. ¿Qué es lo que era la entrada? Eran langostinos al pilpi. ¿Cómo es eso? Es con una base de aceite de oliva y luego tiene picante, todo lo que es pimentón español, unas especies y perejil. Y me imagino el pancito mojado en eso. ¿Qué opine la doctora? Bueno, pero eso podría después ser la base de una buena pasta italiana, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque Sí, sí, nosotros sí. estamos acostumbrados a que la salsa de tomate o la salsa de tomate y crema de leche es lo único que existe. No, hay mucha salsa que no tienen ni crema ni salsa de tomate, así que... Y no todos llevan queso, ¿no es cierto? Y no todos llevan queso, exactamente. Generalmente sobre los mariscos no le ponemos queso. Está bien. Bueno, Está casi. muy bien. Vamos. Por allá veo una foto. Ah, imágenes allá, Sí, ¿no? Y menos todo, mal que ¿no? tenemos una imagen de Caselles, porque Caselles se ha vuelto bastante faltador, ¿no? Bueno, A esos lugares no falta. bueno, esto ha sido parte del encuentro gastronómico. Entre los temas que queríamos tocar, ustedes saben que esta semana la televisión se ocupó fundamentalmente del caso de Julieta Prandi. Julieta Prandi es una actriz, modelo, una persona querida dentro del ambiente y que las denuncias de ellas era que ha pasado por tormentos tremendos en su matrimonio. El caso adquiere ribetes especiales porque hasta ahora se consideraba o se creía que lo que ocurre dentro del matrimonio de la pareja es parte de la intimidad. Y parece, según lo resuelto por esto, que el no es no en todo sentido. Sí. Mira, Juan, es un caso bisagra porque es muy difícil probar una violación con acceso carnal que daña la salud de la pareja, como esto ha terminado siendo el delito, era muy difícil probarlo. Y acá la salud, los psiquiatras, los psicólogos juegan un papel fundamental, porque no hay otra forma de probarlo. Y se ha probado en este caso, y esto es lo que abre la puerta a muchísimos casos más, que en la pareja, en el matrimonio, en la intimidad, cómo probar ese daño en la salud y cómo probar estas violaciones, que en este caso particular han sido más de 144 probadas. Porque nosotros vemos algunas cosas, no te cuentan el detalle, pero la causa habla de más de 100 violaciones. Creo que independientemente del testimonio de ella, que es lo que decide, esto estaba el testimonio de los hijos también. Está el testimonio de los hijos, claro, que se hacen en cámara Gesell, que se hacen mucho más cuidado, pero fuera de eso acá, insisto, la salud, los peritos de salud pública o de salud oficial, que son los que detallan el tema en la salud mental, han sido fundamentales. No ha habido otra prueba y fíjense que acá no entra tanto el tema de la política de género ni la legislación, sino tiene vinculación, por supuesto, pero ha sido un tipo del Código Penal para estos 19 años que está catalogado como violación, agravado por el vínculo y agravado por el daño a la salud que le ha provocado a los hijos y a la esposa. Teníamos un pequeño comentario de alguien que puede llamar a la reflexión a la gente. Si está listo, lo mandamos. La suerte de Claudio Contardi en el juicio fue pura y exclusivamente culpa de él. Julieta Prandi cayó con burlando que lo aplastaron vivo a Contardi, ¿sí? Y vos caés con el guardia de seguridad. Bueno, ahora ustedes me preguntan, Ángelo, con otra defensa, ¿podría haber sido diferente la condena de Claudio Contardi? Sinceramente, desde el quantum creo que sí, podría haber sido más bajo la pena, pero en cuanto a la culpabilidad creo que
era muy difícil. Sinceramente, el relato de la víctima era muy certero, estaba peritada, si bien con pericias de parte, y un relato coherente, y además estaba el relato ayornado o complementado con familiares, entre ellos los hijos de ambos. Es cierto, la única prueba de cargo es el testimonio de Julieta Prandi, pero también es cierto que Claudio Contardi no hizo nada para defenderse. Les digo que es peligroso para el Estado de Derecho que sucedan estas cosas, o sea, que condenen a una persona con el solo relato de la víctima. En este caso es porque lo vimos a Contardi errar en televisión, lo vimos cómo estaba vestido, vimos que era un zaparrastroso, la carita lo vendía básicamente. Pero ¿qué pasaría si denuncian a un hijo nuestro, a una hija nuestra, a un sobrino, bueno, que fuere, por una denuncia que pasa entre cuatro paredes? ¿Qué pasaría? Teniendo en cuenta la existencia de las falsas denuncias, quiero concientizarlos en que la justicia penal no es una pelotudez, que si vos vas a boludear a los tribunales penales, podés terminar con una condena como la de Claudio Contardi. Hay que defenderse porque los tiempos del mundo han cambiado. No es más, yo soy inocente hasta que se muestre lo contrario, por más que los códigos, por más que la Constitución diga eso. Ahora hay que defenderse. Si yo estoy siendo investigado, estoy siendo imputado de un delito penal, tenés que llamar a un abogado y tenés que defenderte desde el momento 1. Bueno, independientemente de lo que opine, que es una opinión de un abogado, Claro. yo no sé, tal vez la opinión sea distinta del caso de Alfredo Nardi, pero creo que el señor Burlando ya contamina cualquier causa. Porque recuerdo el caso Loan, que él criticaba abiertamente a los fiscales provincianos que no han tomado la precaución. Él manda y él vende no solamente el asesoramiento legal, sino también mediático. Y se contamina cualquier problema, ¿no? Yo coincido con vos, ¿eh? Este personaje, este abogado, lo que hace es primero buscar una sentencia por la sociedad, porque tiene un muy buen vínculo con los medios de comunicación. Entonces te meten en una presión muy importante en Buenos Aires. Vos fijate que a la salida de esta causa, o la de los rugby, ¿te acuerdas? Eran cientos de periodistas, entonces por ahí puede venir la condena. Más allá que ahí dice que uno no es culpable hasta el gobierno. Bueno, este sí lo demostraron, y con muchas causas. Pero sí. Me interesaría escuchar a la doctora Tamarí, porque también es, independientemente de su profesión, es la opinión de una mujer. Y este es un caso bisagra, como se ha dicho. Sí. Pero ella también tiene hijos y... Sí, obvio. A ver, creo que primero la lucha de un montón de mujeres que han sido violadas dentro del matrimonio es histórica. Es la primera vez que la justicia escucha una. ¿Sí? Desgraciadamente yo tengo más de una paciente en mi historia de psiquiatra que ha sido violada en reiteradas ocasiones por su marido. Y cuando se han divorciado han perdido todo, porque han preferido dejar a ese sujeto y la justicia nunca las escuchó. O sea que yo aplaudo hoy tener por lo menos este antecedente. ¿Sí? Creo que uno siempre cuando se junta, se casa con alguien, se casa desde el lugar de la ilusión, y cuando aparecen estos monstruos es muy difícil de salir. Él incluso dicen que ha dicho, nunca la he abusado sin su consentimiento. Sí, es raro, ¿sí? este concepto, Entonces, ¿no? creo que yo estoy feliz por esto, verdaderamente, y por cada una de las pacientes que han pasado por esa situación, que hoy sienten que están un poco más cercanos a la justicia. Como mujer, espero nunca caer ahí, y espero que mis hijas nunca caigan ahí, ni las hijas de mis hijas. Y creo que ahí sí es muy importante la concientización sobre la violencia, enseñarles a cuidarse y a no tolerar ni siquiera un mínimo grado de control excesivo. ¿Sí? Muy bien. Carlos Fernández, ¿has tenido casos así dentro de la psicología? Sí, hay bastantes casos, porque muchas veces se produce el abuso condicionado a lo que es el poder económico, la situación de estatus, y muchas veces la mujer no tiene esa fuerza para frenar el abuso del hombre. Entonces el hombre muchas veces no es consciente de que, como decía él, le ha abusado con su consentimiento, que la mujer no tiene ganas y la mujer no tiene deseos. Entonces uno también tiene que entender que tu placer no es solamente el tuyo, también tiene que ser el placer de la otra persona dentro de una relación, por lo cual uno tiene que escuchar y tener esa empatía con la persona. Y sí, si me preguntas directamente si he tenido casos que realmente son espeluznantes, porque te deja luego más sabor de boca la sesión, de decir, ¿qué le falta a esta mujer para
poder poner un límite no solamente en esto, sino en otras cosas que le estarán pasando, porque la relación sexual es parte de la convivencia. Pero ¿qué le falta a esta mujer? ¿Dónde está su autoestima? ¿Dónde está esa fuerza que tiene que tener para parar esta situación y no contaminar también a su entorno familiar? Perfecto. Carlos Fernández propuso hoy como tema un artículo que sale en el New York Post, donde dice, no sé si lo dice por alguna especulación personal, dice: las mujeres prefieren hombres mayores con estabilidad emocional, buena conversación y madurez. No sé. No lo digo yo. No es una especulación, es el New York Post. No lo digo yo. Algunos me dirán, sí, las mujeres prefieren colágeno puro con chicos jóvenes de 25 o 30 años. Bueno, es decir, hay una tendencia, no hay que generalizar ni mucho menos, pero hay una tendencia donde hoy la mujer joven se siente en parte más atraída por las conversaciones, por la experiencia, por la madurez, por el equilibrio emocional que los chicos propios de su misma edad. Esto te lo da los años. Es decir, hoy el hombre con 50 años es un hombre que se siente joven, vital, activo en todas las facetas de la vida y con la experiencia vivida. Por lo cual una chica de 25, de 30 años que se junta con un señor, no solamente por lo económico, sino porque ella tiene un buen pasar y le gusta también compartir con una persona momentos especiales donde hay más tranquilidad en el sexo, donde hay más tranquilidad en las conversaciones, donde son más apasionantes quizás los proyectos y eligen este tipo de hombres. Y es posible que tengan las dos variantes. ¿En qué sentido? No. Quien le dé ese tipo de cosas, quien le dé otras cosas. Bueno, eso es lo que hablábamos el programa anterior, ¿no? Claro. Bueno. No aclare que precio. Bueno, vamos a ir a un corte ahora cuando volvamos. Le habíamos dicho ayer que teníamos un podador internacional. Es decir, nosotros creemos que la poda es solamente de los árboles que están en la calle, pero las plantas también se deben podar. Bueno, Pierluigi es el podador internacional y nos va a explicar prácticamente, va a podar acá, en el estudio. Sí, unas rosas. Pero como bien dijiste, Juan Carlos, no se podan solo los árboles, se podan algunos arbustos, se podan, así como se podan algunas herbáceas. Así que la poda a veces es para distintas hay un tipologías. tema que yo te lo regalaría para otra vez, para que lo prepares bien. Las plantas son como las personas, tienen determinadas cosas que hay que ir descubriéndolas. Por ejemplo, hay plantas asesinas, hay plantas eróticas, ¿o no? Hay plantas sanadoras, ¿o no? Por supuesto. Bueno, no lo hablemos ahora. No lo abrimos ahora. Vamos a hablar, porque según me dicen, incluso hay gente que no sabe el poder de las plantas y las tiene en su propia casa. Sí. Y a lo mejor es una planta venenosa. Hay varias plantas venenosas que tenemos en nuestra casa. Lo leandro es uno, por ejemplo, las cicas. Vamos a un corte, enseguida el podador Pierluigi. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 15 de agosto del año 1620, la embarcación Mayflower zarpa de Southampton con 102 peregrinos, capitaneado por Christopher Jones, rumbo a América. En 1769 nace en el municipio de Ajaccio, en la isla de Córcega, el militar y estadista francés Napoleón Bonaparte. En 1914 se inaugura el tráfico por el Canal de Panamá, que abre una ruta directa entre el Océano Atlántico y el Pacífico. En 1939 se estrena el film El Mago de Oz, dirigido por Victor Fleming y protagonizado por Judy Garland. En el año 1947 la India se independiza del Reino Unido. En 1969 comienza el legendario Festival de Música y Arte de Woodstock en Estados Unidos. En 1972 nace en la ciudad de Berkeley, California, el actor y director de cine Ben Affleck. En 1988 el médico argentino Julio Palmas patenta el stent, malla metálica que se utiliza en todo el planeta para mantener abiertas las arterias coronarias después de destaparlas. Esto es todo. Adelante, estudio. Bueno, vamos a hablar de trasplantes, vamos a hablar de injertos, vamos a hablar de cosas que parece que es medicina. No, sí, no es medicina. Sí, son rosas. Sí, pero lo hacemos en planta, Y básicamente hoy hablamos de rosas. Las rosas son amadísimas por los jardineros porque, bueno, por su calidad,
las flores son hermosas, la floración en general son muy, muy lindas. En San Juan se dan muy bien y son tan amadas al jardinero, sobre todo yo, esta es mi teoría, es porque responden muy bien a los cuidados. O sea, una rosa, cuando la cuidamos bien, se hace muy, muy linda y se hace hermosa. No todas las plantas le pasa eso. Hay plantas que uno deja en un rincón y dice, mira, a mí me anda perfecto. Y la rosa no. Más las cuidamos, mejor es su porte, su floración. Así que, bueno, hablamos de esto y hoy justamente una de las prácticas de las rosas en invierno, en julio, agosto, es la poda. Como todas las plantas, digamos, cuando las podamos tenemos que tener su técnica. Otra cosa que se hace en este periodo es el trasplante o inclusive la compra de plantas, o en este momento están vendiendo a raíz desnuda. Seguidamente vamos a tener que comprar sí o sí maceta, pero en este momento se puede inclusive comprar raíz desnuda. Es un excelente momento para plantar rosa. Entonces, bueno, ahí cuando compramos una rosa de raíz desnuda y la plantamos, tenemos que hacer un buen hoyo, obviamente, procurar que sea un buen hoyo y una buena fertilización de base. La rosa necesita un buen drenaje y necesita mucha fertilización orgánica. Antes de entrar en los detalles íntimos de las rosas, Sí. ¿por qué no me explicas un poco por qué esta fama en el amor y la rosa, tanto con el amor de madre hacia la madre como de la pareja, siempre está presente? ¿Y dónde nace la rosa? Bueno, las rosas son plantas del hemisferio norte, no están todas, son especies del hemisferio norte, hay más o menos unas 200 especies, pero el hombre ha ido hibridando en manera bastante importante para obtener nuevos colores, nuevos perfumes, y hoy hay más de 30.000 tipologías de rosa. Pero tiene más fama que el crisantemo, que el clavel, los mató a todos. Por supuesto, porque por el tipo de rosa, por el color, por la durabilidad también, y por el perfume en algunos casos. Aunque la habíamos un poco perdido, la rosa moderna tendían a ser menos perfumada de las rosas antiguas. Y ahora los hibridadores están buscando rosa con esos perfumes antiguos. De hecho, se han vuelto de moda las rosas románticas, que son rosas con colores más pastelados y sobre todo con perfume particular. La otra cosa que tienen las rosas, al poderse hibridar entre sí, es que podemos buscar rosa en flor casi todo el año. Casi todo el año. Las rosas especies particularmente florecen casi una vez al año. Y hoy hay rosas reflorecientes. Y eso, si la cuidamos bien, puede reflorecer mucha temporada. ¿No mandaron rosas a la pantalla? Parece que no. Para ir mostrándolas, habría sido interesante. Sí, hay muchos colores, muchas tipologías, pero podemos ver acá 3 tipologías de rosas muy diferentes. Obviamente no van a estar en flor, porque no es la época, pero bueno, la vamos a podar. Y acá son 3 rosas diferentes, son los híbridos de té, que en este caso es quizá la rosa más utilizada, es la clásica rosa de corte, esa con tallo largo que se usa, que se venden en florería, son esta tipología de rosa. Después están las floribundas, que son rosas también bastante modernas, pero que florecen más en ramillete, la flor es ligeramente más chica, pero más voluminosa, o sea, hay más grupetes, son muy, muy bonitas. Y después están que es casi un mix entre una y la otra, que son las inglesas. También muy bonitas, son 3 tipologías de rosa, y después están las trepadoras, que no traje porque si no Juan Carlos me iba a retar, que son muy altas, y también la miniatura. Las miniaturas son descubrimientos relativamente recientes, salen todas de una misma rosa que fue descubierta en Suiza, muy interesante la historia. Esa rosa pequeñita que estaba un mes al año. Claro, esa chiquitita, esas son las miniaturas, justamente. Esas andan muy bien en maceta, son hermosas, son chiquititas justamente, y hay también fruto de hibridaciones, hay muchísimos colores hoy.
hay alguna perfumada, alguna no, y obviamente son las más elegidas en espacio chico y sobre todo en maceta, pero todas pueden andar en maceta, yo esto lo aclaro. Lo importante es que cada 2, 3 años le cambiamos todo el sustrato a la maceta. Y sobre todo cuando plantamos una rosa y se nos murió, no planten nuevamente ahí de nuevo una rosa porque no va a andar bien, siempre va a estar, porque largan una toxina que justamente no le gusta a las mismas especies. Así que bueno, esas son pequeñas cosas que hay que tener en consideración. La otra es cuando trasplantamos, pisar muy bien el sustrato y obviamente, si se puede, sobre todo el primer año, tutoriarla, porque tienden a tener raíces poco desarrolladas y son muy vigorosas en algunos casos, con lo cual se nos puede tumbar o quebrar directamente, Ahora, sobre como todo cuando planta, florece. sí, cuando no tiene hojas ni flores, no es una planta linda, ¿no? No es una planta linda cuando estás así, y por eso se usa hoy, antes se ponían mucho en los jardines la rosa, se le hacía el hoyito y la dejaban sola ahí, pobrecita, no. Hoy la tendencia en jardines es totalmente distinta, se la combina mucho, hay rosedales, se la combina sobre todo con gramíneas, sobre todo, pero también iris andan muy bien combinados, para que justamente cuando estén despojadas haya algo ahí que no parezcan unos palitos secos, que realmente no son muy bonitos, eso hay que decirlo. Bueno, las 3 tipos, cuando te cuentan la rosa hay que podarla así, de esta manera, difieren, o sea, no confíen. ¿Por qué? Porque cada tipología de rosa va podada de manera diferente. Y sobre todo en función de 2 aspectos. Esos son re importantes. Uno, la dominancia apical. Las rosas tienen una dominancia apical muy marcada. Si ven en estas plantas, las yemitas más arriba son las primeras que brotan. Las otras no están brotadas. Acá en cada nudo hay una yema y no están brotadas. ¿Por qué? Porque justamente son la dominancia apical, la del ápice, la que mandan. Y después la otra cosa que tiene la rosa es que florecen en el tallo desarrollado en el mismo año. Eso es muy, muy importante. Con lo cual nosotros tenemos que procurar que desarrollen tallo vigoroso porque ahí florecen. Porque ahí florecen en el mismo año. Entonces, son 3 plantas, vamos a la práctica. Usen guantes, importante porque tienen espina, todos lo saben. Así que usen guantes, por favor. Y obviamente yo acá traje 2 tipologías de tijera, manos, ya lo hemos hablado, así que no voy a repetir. Una mano, doble mano, ¿sí? Esta es la híbrida de té. La híbrida de té, la que tenemos que podar muy fuertemente. O sea, acá el 70% de la parte aérea se va. Queda solo un 30%. En este caso, que tenemos solo un tallo, esto por un error, digamos, de nacimiento, se hizo así, no se podó correctamente cuando brotó, y entonces tenemos solamente un solo tallo, si no tendríamos más. Bueno, el 30%, más o menos unos 5 o 6 nudos con distintas yema, y nosotros acá lo que vamos a hacer es un corte bisel, ¿sí? Así, 45 grados, neto, acá a 1 centímetro más o menos del nudo, y acá vemos la yema que queda. Esta dentro de poco va a brotar y ahí es donde básicamente van a nacer las mejores rosas que vamos a tener. Esta es una floribunda, se poda en manera distinta. Lo primero que tenemos que hacer es desinfectar el material de, digamos, la tijera para evitar justamente que contaminemos. Las rosas son muy sensibles a bacterias, hongos, entonces hay que limpiar los materiales de poda. ¿Qué le pusiste, Pierre, para...? Alcohol, al 70%, es lo más eficaz. Si no, podemos usar cloro a un 30%, también anda muy bien, hipoclorito de sodio. En este caso, lo que nosotros vemos es... Mismo floribunda, en floribunda cortamos un 50%, no vamos al 70%, o sea, se cortan menos, se podan menos. Lo que sí, acá tenemos que, ¿ve que hay una parte interna? ¿Se ven? Bueno, esto se corta, chao, parte.
Después tenemos que elegir rama, digamos, más o menos del año, obviamente, con una yema posiblemente que tienda al externo. También corte bisel, 45 grados. Acá esta va al interno, no se elige, esta va al externo, la cortamos. Esta parte es muy chiquita, es menos de un lápiz, vuela, no sirve, es poco vigorosa. Parte acá, tenemos esta parte es alta, digamos, lo mismo, buscamos una yema externa, esta más o menos puede andar, cortamos, listo. Tenemos una linda floribunda, bien podada. Esto también lo podemos directamente sacar y nos quedamos con 3 ramitas, un 50% de la altura, estamos perfectos. A mí me parece, viéndolo como van quedando, es como cuando uno va a la peluquería, ¿viste? Sí. Queda más pero este es de cortar más. Bueno, queda la inglesa. La inglesa se poda aún menos que la floribunda. En este caso se podan solo, siempre esterilizamos, acuérdense, para evitar la transmisión de enfermedades. La floribunda se corta de manera muy simple, más o menos, en este caso nos quedamos con un 70% de lo desarrollado. Entonces, lo que sí tenemos que eliminar son ramas muy poco vigorosas, estas, y después acá sí es una buena peluquería. Vemos alguna yema externa, en este caso podría ser esta, también cortamos acá y en este caso lo fino, lo chiquito también no nos sirve y acá elegimos esto y finalmente nos queda esta parte acá que, como ven, yema externa ya alborotada. Y la cortamos, 45 grados, corte bisel, siempre, se me ha trabado la tijera, ahí va. Cuidado, no quiere salir, ahí va. Bien. Bueno. Y esto es cuanto. Una cosa importante, yo traje un cepillito, también aprovechemos, las rosas son injertadas la mayoría, ¿ven? Acá están injertadas, se ve el callito, de acá se ve muy bien, si lo pueden filmar. Este es el callo donde va el injerto, normalmente en la... ¿se ve? Este callo, bueno, normalmente van injertados sobre un porte injerto, este es justamente el callito que le decía, ¿sí? Entonces lo que hacemos es una buena pulverizada y con un cepillito de esto lo limpiamos. Bueno. ¿Sí? La pulverización en este caso no es con el alcohol, sino más bien con un fungicida bactericida, le damos una buena limpieza. Quiero aclarar, estas rosas son hermosas, son de un vivero que me la ha prestado, del vivero El Carmelo, hay que decirlo, porque si no Renzo, que el propietario, no me va a prestar nunca más nada. entonces bueno... esto es más o menos como deberían podar. Una sola pregunta. Sí, por supuesto. También es época donde aparecen infecciones, hongos, parásitos en las plantas. Sí. ¿Con qué se tratan eso? Y bueno, depende de lo que básicamente tenemos. En la rosa, por ejemplo, si son hongos de tallo, etcétera, o bacterias, como decía yo antes, este producto, normalmente se usa Katsudamicina, que es un producto bactericida fungicida que es bastante preventivo y se usa bastante bien para esta cosa. Pero hay que analizar cada enfermedad, no hay una receta única. Es como cuando uno se enferma, a mí se me enfermé, doctor, ¿qué claro. tomo? Y bueno, depende. Por eso estamos los ingenieros agrónomos. Está bien. Bueno, les digo que nos van a quedar varios temas sin tratar. Alfredo Nardi iba a hablar del derecho de la salud en las edades más vulnerables. Bien. Vamos a tocar un tema que creo que puede dar para largo, ¿no? Sí, sobre todo en las prepagas, las cosas que están pasando los dejan realmente desprotegidos. Y por cosas elementales te dicen más del 50% y por reintegro no damos. Y hay muchos fallos de la justicia al respecto. Lo hablamos la semana que viene. Lo hablamos la semana que viene.
¿Algo te quedó pendiente que querías aclarar? Sí, porque los materiales que yo he podado podríamos utilizarlo para hacer esqueje. ¿Se acuerdan que hablamos de la posibilidad de hacer esqueje? Bueno, esos materiales son buenos para hacer esqueje, normalmente. Bueno, y la doctora Tamari estaba desarrollando desde hace un tiempo la ley de salud mental, que yo creo que no se conoce o se malinterpreta. ¿Es así? Sí, creo que hay que entender muy bien, no hay que hacer una lectura bien concreta. Es una ley que no deja muchos grises, que es bastante concreta en sí misma, pero una de las creencias más frecuentes es que el paciente tiene que dar el consentimiento para internarse, y cuando hay riesgo cierto inminente, el paciente no tiene que dar su consentimiento, ¿sí?, para internarse. En el caso de este chico, ¿no?, que estábamos hablando al principio del programa, si hubiese sido evaluado por un equipo de salud mental, probablemente se hubiese evitado la comisión de un delito o de un intento de un delito y hubiésemos tenido un tratamiento. Pero ¿sí? ¿Eso quién lo da? ¿El médico, el abogado o el juez? Un equipo interdisciplinario lo tiene que determinar. ¿Sí? ¿Quién lo convoca? ¿El juez? No. Si familia. Yo evalúo que existe riesgo cierto inminente, que es la sensación mía, ¿sí?, donde yo siento que el paciente puede cometer algo contra sí o contra tercero, tengo que buscar a alguien más que no sea psiquiatra, que puede ser psicólogo, puede ser médico clínico, enfermero, kinesiólogo, trabajador social, y decirle, mira, evaluémoslo porque necesita una internación. ¿No quiere? Listo, no hay problema. Se solicita al juez, se le informa al juez, no se le solicita, se le informa al juez que se realiza una internación involuntaria. Está bien. O sea que ni siquiera tiene que pasar por la justicia. No necesariamente tiene que pasar por la justicia. No, la doctora lo acaba de explicar. Si ves un riesgo inminente, no, es como dice, le informa un juez a la justicia. En estos casos, la justicia inmediatamente largan el oficio, hacen el oficio para la internación, más cuando hay un soporte médico. A propósito de esto, hicimos una encuesta, salió Joana a la calle a preguntar si la gente se automedica. ¿Quieren ver el resultado? Lo vemos y con esto vamos al corte. Estamos en una época del año donde hay más casos de alergia, de resfrío y demás. Quisimos preguntarle a los sanjuaninos qué hace ante estas situaciones. ¿Va al médico o se automedica? No, ir al médico. Que se pase solo, no automedicar. No automedico, no. Para nada. Bueno, vamos que los síntomas se pasen y ya. No, vamos al médico, sí. Sí, no nos podemos automedicar así porque sí, nomás. Tenemos que ir a un médico para que nos dé lo que nosotros podemos tomar, lo que necesitamos tomar realmente. ¿Sí es de tomar, por ejemplo, si le duele la cabeza, un tafirol o algo así, eso sí? Sí, eso sí. No, yo trato de hacer actividad física y bueno, de ahí mantener más o menos el estado así, cuidándome. Generalmente depende, pero automedicar. Bien, por ejemplo... Salvo que sea algo que lleve muchos días y algo así. Automedicarse, mucho, el médico no, muy poco. Depende de la enfermedad también, depende, si vemos que solicita un médico, sí. La opinión de un profesional es mucho más importante que uno decir, no, voy, me compro, no sé, un medicamento, sí. No voy al médico. No va al médico. Me autosano solo. No, hacerse masajes, automasajes. El automasajes, cada uno tiene su punto de hasta las enfermedades. Masajeando los puntos, eso calma las enfermedades. La automedico porque ella ha estado toda la semana con el pecho y como ya sé lo que tiene que tomar, son 7 días de cama y de remedio. No, ninguna de las dos, porque no me pasa nada. Y si me duele la cabeza, me acuesto a dormir. No, sí, llamo a primeros auxilios, como tengo cobertura. Me automedico. Sí, muy raro que vaya al médico. Cochería San José, Sociedad Anónima, desde 1939 al servicio de la comunidad, presenta. Y ahora, ¿quiénes fallecieron hoy en San Juan?
Fallecieron Francisco Fernández, Cristina del Carmen Ramírez, Alfredo Ángel Vizcaíno, Enzo Daniel Vega Castro, Alison Nicole Esquivel Santander, Waldo Ricardo Bautista. Falleció Alejandro Javier Ramos. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán trasladados mañana 8 a crematorio. Falleció Arnaldo Ovidio de Jesús Becerra. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán trasladados mañana 8 a crematorio. Falleció Carlos Alfonso Picón. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana 11 en el cementerio de la capital. Falleció Raúl Gregorio Castro. Sus restos están siendo velados en Sala Velatorio Municipal de la capital, avenida Rawson 449 Sur y serán sepultados mañana 9 en el cementerio de Rawson. Falleció Laura Celia Frías. Sus restos están siendo velados en Sala Velatorio Municipal de la capital, avenida Rawson 449 Sur y serán sepultados mañana 12 en el cementerio de Uyum. Falleció Pablo Ramiro Rivero Trigo. Sus restos están siendo velados en Sala Velatoria de calle 9 de Julio 953 Este y serán sepultados mañana 9 en el cementerio de Santa Lucía.